¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La opinión de María Galindo sobre la victoria de Eva Copa en estas elecciones subnacionales rumbo a la alcaldía del Alto, una vez que se conoció los resultados preliminares publicados tanto por CIES Mori como Focaliza. Eva Copa ganaría la alcaldía del Alto, además con una diferencia aplastante sobre el candidato del Movimiento al Socialismo. Esta es la reacción de María Galindo. Escuchemos y luego continuamos. Y ahora vamos a pasar a hacer el análisis específico y exclusivo de las elecciones municipales en el gobierno municipal del Alto, el triunfo arrasador de Eva Copa. Y aquí tengo a mi interlocutor con quien vamos a hacer un análisis a dos voces, cada quien con sus propias visiones. ¿Cómo no tiene que ser pues mínimamente un alteño el que analice lo que ha sucedido en el Alto? Yo no soy alteña, pero creo que es muy importante vivir en el territorio para sentir el territorio. Estamos con Jesús Humérez Oscori. Nació en el Centro Minero de Caracoles, sociólogo por la Universidad Pública del Alto, UPEA. Él es integrante del Círculo de Estudios Estratégicos del Alto. Hay un Círculo de Estudios Estratégicos del Alto, para quienes no se han informado, y del Movimiento Nacionalista Aymara. Es coordinador y fundador del editorial Nina Catari. Es una editorial que ha producido libros muy interesantes. Autor de varios artículos y ensayos sobre movimientos sociales, el catarismo, el indianismo y otros temas. Descolonización en Bolivia Collasuyo, apuntes sobre el indianismo catarismo, indianización del poder local, los camiris, no sé si está bien pronunciado, urbanos y la arquitectura posmoderna. ¿Dónde están los pititas después del desfalco del Estado en plena pandemia? Tal vez vale la pena comparar el triunfo de Arias en La Paz con el triunfo de Eva en el Alto. Escribió el artículo que titula Huipala, Discursos del Poder y Micropoder, el Alto y la Masacre de Sencata, en el libro Huipala, Luchas y la Nueva Nación, y el libro Racialización del Poder. Ese libro está a la venta en La Virgen de los Deseos. Yo no coincido ideológicamente con mi interlocutor, porque conozco la línea de la que ellos parten y ellas parten, pero lo invito precisamente por eso, porque no tiene sentido discutir entre quienes piensan igual. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias María por la invitación. Pues estaremos compartiendo algunas reflexiones e ideas sobre las elecciones subnacionales y también especialmente sobre Eva Copa, ¿no? que pues tuvo un arrasador triunfo en el Alto. Bien, entonces empecemos con la cuestión de Eva Copa. Hay que romper el monopolio de la palabra. No hay 4 analistas políticos, sino millones de analistas políticos, y yo quiero hoy nutrirme con este compañero que acabo de invitar. Hay que romper el monopolio de la palabra. Jesús Humérez Oscori, ¿cuál es la primera reflexión sobre ese triunfo? 65, voy a leer los porcentajes. La Ciudad del Alto es una de las pocas, pero no la única, que tenía varias candidatas mujeres. Eran 3 candidatas mujeres al gobierno municipal. 65.7, Eva Copa. El famoso Ratuki, 19.8, o sea, le triplica el voto y más. 2.3, Oscar Huanca. Y bueno, ya lo demás es así poquito, ¿no? Poquito. ¿Cuál es su lectura, Jesús? Bueno, con los conteos, los resultados del conteo en boca de urna, ¿no? Podemos ya, pues en el Alto con seguridad, Eva Copa es la futura alcaldesa. Y hay una lectura interesante para poder entender cuál fue las causas del por qué, digamos, Eva Copa triunfó, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras 5 o 3? Porque no es solo una causa. Sí. Ya primer apunte importante. Jesús Humérez nos está planteando una multiplicada
multiplicidad de motivos por los cuales Eva Copa gana como gana. Unas 5 razones, si me puede dar. Primero, hay un voto generacional, ¿no? Y también de mujer, ¿no? En el sentido de generacional me refiero a que, por ejemplo, el 54,2%, ¿no? Es menor a 30 años. Hay una población joven de mucha presencia ya en el Alto, ¿no? Entonces, yo pude visitar algunas de sus campañas a ir a observar, ¿no? Y observé muchos jóvenes en la campaña de Eva Copa. Entonces, jóvenes que de una u otra forma tienen una esperanza, pues, en el liderazgo de Eva Copa, ¿no? Y también el voto de la mujer yo creo que ha sido fundamental también, tal vez el mismo fenómeno que pasó con Soledad Chapetón, ¿no? Que en ese momento, si no me equivoco, no había muchas mujeres el 2015, y también fue un electorado, porque el 51,4% en el Alto, ¿no? es mujer, ¿no? Entonces hay de una otra forma. Pero ese segundo argumento es muy complicado, porque más del 50% de todo el país somos mujeres, sí, y las también. mujeres no estamos votando por las mujeres casi en ningún escenario. O sea que las mujeres salteñas romperían con ese canon. Yo creo que sí, porque hay una identidad, digamos, una identidad con la cuestión, digamos, de joven, pero también de mujer, ¿no? Yo por lo menos vi en muchas de sus campañas que realizó Eva Copa, mucha presencia de mujer y joven. Ahora, sin embargo, ella no se apoyaba demasiado en su discurso "soy mujer", ¿no? No hacía, solamente en uno de sus discursos habló de que yo soy mujer aymara y voy a, digamos, hacer respetar un poco sobre su carácter político también, ¿no? Pero claro, no hablaba mucho, no hacía mucho énfasis a su cuestión de mujer. Sigamos escuchando a Jesús Humérez. ¿Por qué ha ganado Eva Copa? Varios factores. Entonces, el primero, etario. Sí. El segundo, su condición de mujer. O etario y su condición de mujer, sí, el primero. Sí. ¿Qué otros elementos? El segundo elemento, yo creo que hay una renovación del liderazgo político, ¿no? La población alteña quiere una renovación de liderazgos políticos. A pesar, digamos, de que el MAS ganó aproximadamente solo en el Alto en las elecciones nacionales con el 74,3% en el Alto, el MAS, ¿no? Los del MAS estaban muy seguros de ganar, similar al 2015, ¿no? Y les pasó lo mismo que con Soledad ¿La Eva Chapetón. les ha robado el voto masista? Sí, sin duda alguna. Bueno, robado es una manera no muy clara de decirlo. ¿Qué ha hecho la Eva? ¿Se ha llevado el voto masista? ¿Lo ha robado? ¿Lo ha asaltado? ¿Lo ha arrastrado? Yo creo que lo ha arrastrado, ¿no? Porque de una otra forma Eva Copa representa de una otra forma un nuevo liderazgo político en el Alto, muy diferente, digamos, a la dirigencia alteña, que es, pues, de una otra forma muy machista y también adultocéntrica. Ahora yo te pregunto esto, perdón si puedo tutearte. Sí, estamos sí. con Jesús Humérez Oscori, gran analista alteño. He leído su currículum o una partecita de él. ¿Por qué la gente no interpretó a la Eva como traidora al MAS? ¿Por qué no la castigaron? Porque hubo una campaña sucia muy fuerte de vincularla con la derecha. También toda la derecha ha querido montarse en la Eva, y entonces han aparecido analistas prácticamente racistas como Erika Brockman y otros aplaudiendo a la Eva, ¿no? Hasta todos querían aplaudir a la Eva, ¿no? Ella ha tenido una exposición mediática muy fuerte por su antimasismo. Entonces, ¿por qué no le castiga el Alto ese no masismo, ese antimasismo? Yo creo que la población alteña diferencia muy bien, ¿no? Esto de la derecha y la izquierda, más aún en el contexto alteño, ¿no? No se puede decir en el Alto que Eva Copa es de derecha, sino más bien es un liderazgo de una renovación, digamos, de la dirigencia sindical del MAS, que son, pues, de una otra forma mayores, ¿no? Son dirigentes como Ratuki,
y Edgar Patana, digamos, son una escuela prácticamente, ¿no? Entonces ella se diferencia mucho de eso y creo que también le ayudó a articular con Felipe Quispe, ¿no? Articular con Felipe Quispe porque le mostró de una u otra forma como algo más autónomo, distinto al MAS y distinto a la derecha. Eso yo creo que es importante, ¿no? Porque en uno de sus discursos también señaló Eva Copa que pues la diferencia entre Soledad Chapetón y Eva Copa es que pues ella no está subordinada a nadie, no está subordinada a Evo Morales ni tampoco a Doria Medina, ¿no? Ahora yo te voy a hacer una pregunta que no es tampoco tan fácil. Estamos con Jesús Humérez Oscori, analista alteño, para interpretar la complejidad, las muchas caras del triunfo de Eva Copa en el Alto. ¿Por qué la sociedad alteña tampoco interpretó la relación de Eva Copa con Felipe Quispe como una relación utilitaria? De que ella hubiera querido utilizar la muerte de Felipe, utilizar el discurso de Felipe, sino que la vieron como una mujer abrazada por ese discurso. ¿Por qué? Porque de una u otra forma Felipe Quispe de una u otra forma, si bien no dejó, digamos, a alguien que prosiga la lucha, ¿no? De manera muy clara, aunque él tiene muchas escuelas en Achacachi, creo que él buscaba de una u otra forma liderazgos nuevos que tengan un carácter, que tengan discurso político y también pues que beneficien a las mayorías nacionales, ¿no? Entonces Felipe Quispe de una u otra forma tenía esa cuestión, ¿no? Pero la población, la sociedad alteña, yo creo que observó más esa articulación con Eva Copa y Felipe como una alternativa nueva, ¿no? Como una alternativa nueva, más autónoma, con propias proyecciones de poder. Ahora, en el análisis siempre tienes el problema de querer llevar agua a tu molino, ¿no? Y yo discrepo totalmente con lo que me estás diciendo, porque si fuera así, ¿a quién más hubiera abrazado Felipe que no fuera a su propio hijo? Sin embargo, el desempeño de Santos no es malo, es desastroso. Es desastroso. Es decir, Santos no ha ganado en La Paz, pero Eva ha ganado arrasadoramente en el Alto. Entonces, el factor Felipe Quispe, yo no lo leo como lo lees tú. Lo que hay que tener en cuenta es que Eva Copa ha tenido una formación de su liderazgo en el campo político un poco más anterior, ¿no? Si bien entró el 2014 como diputada, aunque no fue muy brillante su participación, pero el momento del 2000, el momento histórico o la crisis política que vivimos el 2019, pues prácticamente le obligó, ¿no? a construir su propio liderazgo. Pero yo estuve muy cerca en ese momento de Eva Copa y yo por supuesto que la reivindiqué totalmente. Yo creo que ella se presentó como la antítesis de Áñez y como la antítesis del Evo que se escapó, y Felipe Quispe no estaba para nada apoyando a Eva Copa. Sí. Eva Copa enfrentó ese momento sola. El único momento en que Felipe rescató y subrayó a Eva es cuando la tenía de candidata con Jalaya. Pero Felipe no articuló con Eva. Sí. Es más, Eva Copa hizo la campaña de las elecciones generales con David Choquehuanca y con Luis Arce Catacora. Y ella estuvo muy sola, porque yo la vi, ella estuvo muy sola. No es que Felipe dijo, mira, quiero una audiencia contigo, que además Eva recibía, y lo sé en primera persona, para apoyarte, hermana. Aunque sea, vamos a poner dos ponchos rojos en la puerta para que te dejen de maltratar, porque el maltrato que ella sufrió fue muy grande. Y ni el MAS la apoyó, ni Felipe Quispe la apoyó. Claro, ¿no? Solo que hay que tener en cuenta que Felipe Quispe, si bien no hizo lo que tú señalas, pero ya la estaba observando. Yo recuerdo en alguno de sus discursos señalaba que Eva Copa de una u otra forma podría ser un prometedor liderazgo, ¿no? Ah, no, pero observarte de lejos no es lo mismo que apoyarte, ¿no? Sí, de seguro, pero yo por lo menos pude estar en algunas charlas con Felipe y él siempre se observaba de una u otra forma tanto a jóvenes
quienes más o menos estaban no, de otra forma pero de estamos hablando de por qué la gente, votó por Eva Copa. Estamos con Jesús Humérez Oscori, sociólogo titulado en la Universidad Pública del Alto, miembro del Círculo de Estudios Estratégicos del Alto y del Movimiento Nacionalista Aymara, coordinador y fundador del editorial Nina Katari. ¿Qué otros factores ves tú en el triunfo de Eva Copa? Yo creo que el tercer elemento es de una otra forma la identidad aymara, ¿no? Y un poco lo que tú cuestionas al legado de Felipe Quispe, ¿no? De otra forma, como le iba diciendo, allá en el Alto hay una fuerte identidad aymara, ¿no? Más aún cuando hay un proceso, digamos, de cambio, en el sentido de que tu madre era de Pollera, ahora las hijas son de Jans, ¿no? Y hay un cambio de otra forma, pero eso todavía, digamos, hay una identidad aymara muy urbana, muy fuerte todavía en el Alto, ¿no? Entonces, eso ha sabido muy bien utilizar o tratar de mostrar en su discurso Eva Copa, porque siempre hablaba de la mujer aymara que tiene que también tomar esos espacios de decisión en la alcaldía y de gobernarnos a nosotros mismos, decía en varios de sus discursos. Entonces, de una u otra forma influyó también Felipe Quispe en el discurso de Eva Copa. Yo de todas maneras sigo insistiendo en que estás llevando agua a tu molino, porque yo entrevisté en una barricada de Eva Copa, que fue una barricada que tuvo 200,000 visualizaciones, o sea, no estamos hablando de algo que nadie tenía interés en escuchar. Y yo siempre insistí mucho, porque además insisto con todas las personas, cómo se autodefinen, cómo se autorrepresentan étnicamente, ¿no? En esta sede Eva Copa se autodefinió como Birlocha Chota. Ella efectivamente no es ninguna negadora de la condición aymara, todo lo contrario, pero yo creo que ella, esa identidad que tú dices de la gente con la Eva, está vinculada no con una cosa que necesariamente tiene el rótulo y el nombre aymara, sino tú eres nuestra, nosotros, nosotras somos tuyas. No es necesariamente un nacionalismo aymara, ni un aymarismo fundamentalista lo que ha presentado Eva. Y creo que sí, no ha ganado solo ella las elecciones, sino ha ganado su mamá también. Porque Eva ha tenido la operación más interesante en la última etapa de salir a hacer campaña con su mamá. Pero no desde un nacionalismo aymara. Sí, en realidad, digamos, la identidad es un proceso de construcción, ¿no? Y o de destrucción. También. Y en ese sentido, lo aymara en el Alto no necesariamente ahora, digamos, es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión más de una identidad más especialmente relacionada a los orígenes de tus padres, digamos, ¿no? A tus padres aymaras, ¿no? Aunque muchos, digamos, de nosotros, los aymaras, los padres hablan aymara, pero los hijos no. Hay un proceso, digamos, que es el caso de Eva, de muchos jóvenes aymaras en el Alto, ¿no? Que no hablan, pero sus padres sí, digamos, ¿no? O entienden solamente. Entonces es un proceso que existe. Sin embargo, creo que habría que diferenciar entre Felipe y Eva. Claro, Eva no tiene un discurso indianista radical, digamos, ¿no? Sino más habla de un discurso más de lo aymara, como tú decías, un poco más del sentimiento de lo aymara, relacionado con los padres, con la madre en su caso, ¿no? Pero que creo que de una u otra forma pues ha sido elemental, ¿no? Ha sido también un factor importante. Sí. Para recoger ese voto, es decir, ha sido un factor importante, que además Soledad Chapetón también lo usó. Porque salió con su padre y su madre, y eso generaba mucho respeto hacia Soledad. Sí, ¿no? sí. Y contó la historia de su asentamiento en el Alto, porque es, digamos, ella es segunda generación. Lo mismo que Eva. Sí. ¿Qué otros factores implican el triunfo de Eva Copa? Yo creo uno de los otros factores es el tipo de campaña que hizo Eva Copa, ¿no? Muy distinto a los partidos tradicionales.
Ella, por ejemplo, hablaba un poco en vez de las casas de campaña, hablaba de las casas de renovación, donde hacía un poco algunas chocolatadas. Pero son nombres eufemísticos, ¿no? Sí, pero el tipo, por ejemplo, yo observé en alguna cuando estaba pasando, los del partido, digamos, del MAS, solo con sus afiches, digamos, pero mientras los seguidores de Evacopa hacían actividades lúdicas con los niños, hacían chocolatadas, o sea, algo de distinto, digamos, tenía su campaña, que no era la común, digamos, de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, es un elemento importante que me parece a estudiar. ¿Crees que realmente las características de la campaña de Eva rompen con los paradigmas de los partidos? En alguna medida, pero no se puede decir al 100% porque estamos en un sistema liberal y seguimos de una otra forma viendo esa lógica, digamos, de la democracia, ¿no? Más bien, yo creo que Eva se arriesgó poquísimo en la campaña. Yo vi una mujer mucho más convencional que la que vi en la mujer que resistía al golpe de Áñez, ¿no? La mujer que resistía al golpe de Áñez era una mujer que, presidenta del Senado, se vestía con un deportivo, muy sencilla, muy asustada, pero muy, digamos, muy rupturista con ese lugar de poder. Sin embargo, como protagonista de una campaña, por ejemplo, casi no vino a la barricada, porque es un lugar de riesgo la barricada. O sea, yo la vi que no se atrevía casi con nada. Por ejemplo, yo le interpelé sobre el aborto, le interpelé sobre la sexualidad, no se atrevía con nada. Es decir, ella no quería arriesgar, no hizo una campaña riesgosa. Es posible, ¿no? Es posible porque de otra forma, cuando tú eres candidato, yo creo que hay cosas que cuestionar a la sociedad te es muy complicado, porque de otra forma pues perderías mucho apoyo, ¿no? Ahora estamos escuchando a un analista fascinante, Jesús Humérez Oscori, sociólogo por la Universidad Pública del Alto, integrante del Círculo de Estudios Estratégicos del Alto y del Movimiento Nacionalista Aymara, coordinador y fundador de una editorial que se llama Editorial Nina Katari. Los libros los encuentras en La Virgen de los Deseos. Jesús, ¿cuáles son las expectativas que ha levantado Eva? Porque esto es complicado ahora. Yo creo que a partir de la victoria de Evacopa, creo que es el trabajo más duro comienza ahora, ¿no? En el sentido de que la sociedad alteña es muy exigente con respecto a los proyectos que uno promete. Si no, pasaría similar a algo con Soledad Chapetón, ¿no? Como no le dio muchos proyectos, no hizo mucha gestión, también así la población alteña, la sociedad alteña, pues también así te exige, ¿no? Entonces hay un dicho bien, las obras son amores, ¿no? Y de otra forma creo que Evacopa tiene que construir eso, ¿no? Tiene que construir, prácticamente tiene que hacer lo que ha prometido, ¿no? Y eso es un poco complicado, pero claro, o sea, la gente no se va a contentar con la mujer joven, alteña, de origen aymara, que tiene su mamá de pollera. Eso ya no satisface. Ya no. Y yo creo que es una etapa de construcción. Si logra dar o fortalecer, digamos, las expectativas de la población, yo creo que podría construirse un liderazgo nacional. Pero si no, veremos, ¿no? qué pasa en estos 5 años. A mí me encanta mucho que Eva no es pretenciosa, su sobriedad es muy interesante. Yo creo que es un factor rupturista, su sobriedad, la sobriedad con la que ella se expresa. Y ella quiere hacer una buena gestión. Y yo me pregunto por quién ha votado el Alto. Si el Alto realmente, la ciudad del Alto, ha votado por Eva, que es un voto de alguna manera rupturista, revolucionario. Y si las estructuras anquilosadas van a seguir funcionando para no dejarla gobernar. Yo he sacado este graffiti el día del aniversario del Alto. Nos han caído todas las críticas del mundo. Está bien, de eso se trata. Que dice así: mientras el Alto sea una escalera,
estará siempre de rodillas. Me gustaría conocer tu análisis sobre los factores de poder en el Alto. Transportistas, FEJUVE, juntas de padres, aunque son llenas de madres, gremiales, sobre los factores de poder del Alto en relación a Evacopa. Evidentemente no hay es una organización corporativista de otra forma, donde existen en varias organizaciones, en juntas vecinales, gremiales en el Alto, ¿no? Y eso es, de otra forma tienen un poder en el Alto, y coadyuvar de una otra forma o articular, ingresar a un consenso con ellos es un poco complicado, ¿no? Cuando tú eres alcalde, pienso yo. Entonces yo creo que Evacopa tiene que, pues, sobreponer muchas veces los intereses municipales de la sociedad alteña por encima, digamos, de los intereses sectoriales, ¿no? Que a muchos dirigentes no les va a gustar, de seguro, ¿no? No les va a gustar. Entonces creo que ahí es donde, pues, de otra forma lo va a tener también complicado Evacopa, ¿no? Lo va a tener muy complicado. Claro, porque destituir a las mafias dirigenciales que se apropian de las ciudades y de los gremios es el gran desafío que tiene Evacopa, y yo creo que ella no va a destituir a esas mafias. ¿O lo hará? Su gobernabilidad depende de eso en un 80%. Lo que ha sucedido en Lupea es digno de análisis. Voy a invitar a este Círculo de Estudios Estratégicos del Alto en otra oportunidad para que venga a explicarnos cuál es la interpretación que tienen ustedes sobre lo acontecido en Lupea. Pero lo acontecido en Lupea es la consecuencia de esa construcción de representación y de poder que existe en muchos sectores en la ciudad del Alto. Y lo digo con conocimiento de causa, porque si hay una mujer que se ha recorrido toda la 12 de octubre y se relaciona con toda la 12 de octubre, que es uno de los sectores más duros, soy yo. Y yo me relaciono también con las gremiales del Alto. Entonces no estoy hablando desde un lugar que no, hay esta que se cree. No. A mí en el Alto me respetan, me conocen, y yo al Alto respeto y conozco. Ahora, el otro factor, Jayaya. ¿Cómo ves tú la relación de Evacopa con Jayaya? Una relación muy conflictuosa, ¿no? Y poca, no hay una, se podría decir, una lealtad en el interior. Es por eso que escuché algunas personas que están dentro del partido de Jayaya, que están con Evacopa, es que van a buscar separarse definitivamente, ¿no? Aunque ya colocó, pues, Chuy de otra forma sus algunos concejales, ¿no? Que de otra forma van a perseguir más los intereses de Chuy que de Evacopa o de la sociedad alteña. Está un poco complicado, pero creo que Evacopa va a dar un salto de separarse de otra forma de Jayaya. Ahora, en el contexto del país, el Alto ha logrado plantear un destino propio para sí y para el país en octubre del 2003. En noviembre, octubre del 2020, para las elecciones, porque hemos tenido elecciones gracias al Alto, y parece que ya supiera hacerlo. En el contexto del país, ¿qué representa el triunfo de Evacopa? Yo creo que a pesar, digamos, de que de otra forma, por un lado, la derecha está tratando de tomar a todos los nuevos liderazgos que no son del MAS como si fueran parte de ellos, y por otro lado el MAS de otra forma, ya escuché algunos discursos de que Evacopa es parte de la familia del MAS, dicen otros, ¿no? Entonces, pues yo creo que la emergencia desde el Alto con Evacopa es algo prometedor. De otra forma, mucha gente joven alteña tiene mucha esperanza en Evacopa, ¿no? Y de otra forma, como la segunda ciudad más grande de Bolivia después de Santa Cruz, creo que es y yo creo algo que la ciudad más irreverente y más creativa.
Sí, 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 en la innovación, en la creatividad y ahora en la política también. Esperemos que sigue con eso, ¿no? Como la segunda ciudad más grande del país, y te he interrumpido lamentablemente la frase, ¿qué es lo que dirías? La segunda ciudad más creativa, también pues de una otra forma motivadora, de una otra forma también pues emprendedora. Mucha gente aymara, población alteña que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar en la feria, en distintos negocios, ¿no? Y lo último que me olvidaba, tal vez en último de los factores importantes, creo que la designación especialmente de Evacopa, de darle, digamos, porque de otra forma, desde el MAS, la cúpula de Evo Morales, pues no se decidió por Evacopa, sabiendo que de otra forma ella ya tenía una imagen, ya tenía, de otra forma ya tenía un electorado, ¿no? Pero ellos, por no dejar de surgir nuevos liderazgos, ¿no? Prefirieron a un dirigente como es Zacarías Maquera, y en comparación lo que pasó en Santa Cruz, pusieron a Adriana Salvatierra, digamos, ¿no? Que no tenía muchas esperanzas de ganar, ahora está en el tercer lugar. Pero y a eso lo que tú dijiste en alguna entrevista que realizaste también a Eva, es que pues Álvaro García Linera y ellos le veían con mucho desprecio a Evacopa, ¿no? Porque de otra forma ella era muy crítica al entorno de Evo Morales, ¿no? Especialmente en el 2019, y a Adriana Salvatierra. Entonces trataron de anularla y más bien ella pues optó por un nuevo camino. Evacopa tuvo dos frentes muy duros, o sea, Sonia Brito y Adriana Salvatierra contra ella, y todo el gobierno de Áñez contra ella, Eva. Yo quisiera cerrar mandándole un mensaje, porque sé que la gente de Evacopa le hace llegar. Hermana querida, estás en una encrucijada, parece que tienes un sino, una marca, a veces le llaman karma. Te tocó estar solita el 2019, enfrentándote simultáneamente contra unos y contra otros, y solita. Y ahora, su lugar en el contexto de la política nacional va a ser el mismo nuevamente. Un lugar muy solitario. Yo quisiera pedir que se haga una evaluación profunda, porque el fracaso de Evacopa puede representar el desplome de muchas expectativas. ¿Qué representaría el fracaso de Evacopa, Jesús? Yo creo que el fracaso significaría de otra forma pues la esperanza que tienen muchos jóvenes de que de otra forma surja un nuevo liderazgo desde el alto, ¿no? Si bien, digamos, el Alto y las provincias tenían un liderazgo como Felipe Quispe, pues se nos fue lamentablemente, ¿no? Y ahí tienen que aparecer nuevos liderazgos, ¿no? Evacopa está por un lado, y hay otros grupos de jóvenes indianistas también que están desde las provincias, desde el Alto, esperando algún momento que pues surjan como una opción y un proyecto de país para todos. ¿Tú crees que hay un indianismo emergente? Yo creo que sí, porque ¿calca de Felipe Quispe o capaz de ser crítico de lo que a Felipe no le funcionó? Porque hay muchas cosas que evidentemente a Felipe no le funcionaron. Sí, evidentemente. ¿O ustedes están vuelta a Reinaga, vuelta a Felipe Quispe y ahí revolcándose? No, yo creo que Felipe, Reinaga, de otra forma son nuestros referentes ideológicos, pero es necesario, digamos, aperturarse a la cuestión de la dinámica social, ¿no? De entender los nuevos fenómenos sociales y la nueva realidad que vivimos en la actualidad. Probablemente a la población alteña no le importe tanto la postura ideológica de Evacopa cuanto la capacidad de gestión que despliegue. Pero me interesa una última pregunta. ¿En qué postura ideológica ves tú a Evacopa? A Evacopa en la formación ideológica, personalmente yo la conocí en el Honorable Consejo Universitario,
es casi de mi generación, ¿no? Y allí tenía una procedencia más, digamos, de la dirigencia, ¿no? De ser dirigente, de trabajar con las bases, ¿no? Ya después, un poco, cuando ya asumí un poco el ser diputada con el MAS, todavía no tenía un discurso muy fuerte con alguna ala ideológica, ¿no? No lo tenía. Yo creo que a partir del 2019, ¿no? Es donde se va a marcar con mucha presencia y con mucha fuerza un discurso ideológico más articulado con lo que un poco decíamos, con la aymara, con la población, con el pueblo. Y es un discurso muy atraente, porque no es un discurso indianista muy radical, digamos, ¿no? como el que nosotros un poco hablamos, sino es un discurso de lo aymara más integrante, más aglutinador de la población, ¿no? Entonces eso le gusta a la población. Yo creo que Eva Coppa es un típico fenómeno contemporáneo desde el punto de vista ideológico. Es un discurso ideológico líquido, no rígido, no sólido. ¿Qué quiere decir un discurso ideológico líquido? Con límites muy difusos. Entonces ella tiene cierta flexibilidad. Un líquido lo metes en una botella y tiene forma de botella. Lo metes en un plato y tiene forma de plato. Lo metes en un otro recipiente y adquiere otra forma. Entonces yo creo que Eva Coppa tiene un discurso ideológico por construir, o sea, en construcción, uno. Dos, muy líquido, donde las fronteras ideológicas no están planteadas y donde ella está intentando todo el tiempo, instintivamente, buscar su conexión con lo que ella llama el pueblo, con lo que ella llama los pobres, con una especie de contenido social que no le queda muy claro cuál es el tipo de relacionamiento y de fuerza que el pueblo, los pobres, las mujeres van a plantear. Entonces, Eva Coppa no tiene en sí un horizonte que plantear a la ciudad del Alto, sino una gestión. A ver, gestionaremos la salud, a ver, gestionaremos el presupuesto, a ver, gestionaremos el pavimento, algo así. Aunque también hay que conocer un poco la formación que tiene ella como trabajadora social, ¿no? Es importante porque ella observa siempre la política desde el ámbito del trabajo social, ¿no? De hacer diagnóstico, de intervenir en la sociedad muchas veces, ¿no? Para después convertirlo en política pública. Esperemos que esa formación, pues, de una otra forma le ayude en políticas municipales. Totalmente, yo confío mucho en la formación de las trabajadoras sociales. De Ya Mujeres Creando está llena de trabajadoras sociales y son las compañeras que nos hacen pisar la tierra. Mientras los sociólogos están allá arriba, las trabajadoras sociales saben lo que es una casa donde no hay comida. Yo le deseo mucha suerte a Eva. Le deseo mucha suerte. Le deseo, por supuesto, le ofrezco mi pecho para llorar una vez más. Y te agradezco mucho por haber venido, y de antemano públicamente convoco al Círculo de Estudios Estratégicos del Alto para hacer un análisis a calzón quitado de los acontecimientos en la UPEA. ¿Se puede? Yo creo que sí. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias María. Esas fueron las palabras de María Galindo frente a la victoria de Eva Coppa, que junto con un analista de El Alto analizan por qué Eva Coppa ganó con esa contundencia la alcaldía del Alto. Según las palabras de este analista, sería lo etario y su condición de mujer para que Eva Coppa reciba ese apoyo. María Galindo le dice: hermana querida, te deseo mucha fuerza, y también mandó el mensaje de que le ofrece su pecho para llorar cuando ella lo necesite. Es de esta forma que María Galindo recibe con agrado la victoria de Eva Coppa.
habla de las limitaciones políticas de la candidata, de su inexistente lineamiento político. Manifiesta que estas son debilidades de la candidata Eva Copa, quien será la próxima alcaldesa de El Alto. Pero de todas formas, al evidenciar todo aquello, María Galindo le desea mucha suerte y además le ofrece su pecho para llorar. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de María Galindo sobre esta victoria de la candidata de Jayaya La Paz, quien fue candidata de esta agrupación tras el rechazo del movimiento al socialismo y la imposición de Zacarías Maquera como candidato del movimiento al socialismo para la alcaldía del Alto? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.